¿Ven en pantalla también la imagen? Sí, Sí, se ve doctora. bien. Excelente. Me imagino, muy buenos días a todos de nuevo, pues me presento, soy la doctora Valerie Cruz Monroy, estoy, actualmente radico en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pues un gusto estar con todos ustedes, me imagino que ya están un poquito cansaditos, pues ya llevan varias ponencias, la verdad es que siempre es bien interesante el tema de vulva y creo que muy completo en este diplomado, ya que pues desafortunadamente a veces solo nos dedicamos a cervix y nos olvidamos del complemento y pues es tan importante vulva, vagina y obviamente pues el cervix. Sabemos que el tejido que tiene ese cervix pues lo hace más susceptible al virus del papiloma humano en el caso pues de contraerlo y pues de tener algún daño en ese tejido. Pero no nos olvidemos de todo el complemento. Cada vez los ginecólogos oncólogos nos hacen más la recomendación de que no nos olvidemos de todo el contexto, porque si solo nos enfocamos en el cervix, pues nos estamos perdiendo todo lo demás. Entonces hay que tener buen ojo y estar bien, revisar sobre todo con muy minuciosamente a nuestras pacientes en todos los sentidos. Pues bueno, doctores, para no tardarnos más, porque es una hora solamente el que tengo para este tema, y pues es uno de los temas pilares, yo diría, de el diplomado, ¿no? ¿Y por qué es la razón de decir esto? ¿Por qué? A esto que denominamos zona de transformación, que es el tema que me toca el día de dar a mí, es en donde se da el 95% de la patología en el cervix. Esta área es la que tenemos que aprender muy bien a identificar en ese cervix para que yo pueda diagnosticar adecuadamente. Siempre para poder hacer un diagnóstico de una patología, primero tengo que aprender lo que es normal, no ya irme necesariamente a tener daño en ese lugar. Y eso es lo que vamos a aprender en este día de hoy, aprender a identificar adecuadamente la zona de transformación, que muchas veces es la parte que observamos a lo largo de las sesiones prácticas que les cuesta trabajo identificar. ¿Por qué? Obviamente ninguna mujer somos iguales, todas somos diferentes, ningún cervix, por supuesto, es igual y siempre nos va a causar a veces confusión el decir, híjole, pues yo pienso que es aquí, yo pienso que es acá. Pero si aprendemos los conceptos claros, no va a haber forma de que ustedes se equivoquen. Hay conceptos que son claves y si ustedes se los aprenden esos conceptos, van a poder distinguir en cada mujer cuál es esa zona de transformación. Todos bien conocemos la anatomía del cuello. El día de ayer también estuvieron con el doctor Balboa viendo todo esto y bueno, obviamente la mayoría que entra a este diplomado pues tiene toda esta experiencia. Sabemos que es un cuello, que es la parte fibromuscular inferior del útero que mide de 1 a 4 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro aproximadamente, aunque su tamaño según varía, pues si eres nulípara, multípara en el momento del ciclo, etcétera, ¿no? Está formado por exocervix y endocervix y el exocervix pues es la parte más fácil visuable del cuello uterino. Es la parte que nosotros podemos observar más fácil cuando introducimos nuestro espejo vaginal, ¿no? Y la endocervix es la gran parte, es la parte que no visualizamos, que es contigua al orificio cervical externo. Es sumamente importante ambos y poder hacer las cosas bien. Creo que ya vieron también la parte de la toma de la citología, la cual, pues hasta el día de hoy, aunque pues cada vez aparentemente nos van haciendo a un lado la citología en el nuevo congreso que hubo en Cartagena de Indias, ya no le tomaron tanta importancia, pero no significa con eso de que lo estén eximiendo ni lo estén quitando. Todavía nosotros siempre cuando hagamos una colposcopía va a ir previo la toma de una citología para poder hacer sobre todo diagnóstico en ese epitelio que está en la parte del endocervix, que es ese epitelio glandular.
Entonces, el epitelio glandular también le llamamos epitelio cilíndrico. Debajo de las capas o estratos tenemos el cuello, que consiste en este tejido denso fibromuscular y que tiene una trama y un plexo vascular linfático y nervioso. Bueno, la parte del exocervix, ¿no?, que es la parte donde vamos a encontrar esa zona de transformación, a nivel histológico está formado por ese epitelio escamoso. Aquí tenemos ese epitelio escamoso. En esta área, déjenme quitar la barra. Se ve la barra, ¿verdad? Sí, aún se ve. Sí, doctora. Ahí, creo que ahí lo logré. Sí, ya no se ve. Gracias, muy amables. Me voy a ir a este pequeño cervix que tenemos acá, ¿no? Todo esto tenemos nuestro exocervix. Esta parte, toda esta parte, está formada por un epitelio escamoso, estratificado. Toda esta parte, este epitelio, es en donde vamos a encontrar la mayoría de la patología, en el 95%. Aquí adentro está el endocervix y tenemos el epitelio glandular o el epitelio cilíndrico. ¿Qué diferencias hay entre ambos epitelios? El epitelio escamoso está formado por capas o estratos, que son estos. Este epitelio escamoso está formado por el estrato basal, por el estrato parabasal, el estrato intermedio y el estrato superficial, o también llamado córneo. Todas estas partes son sumamente importantes para la patología. Depende en qué estrato, en qué capa va dañándose, es donde vamos a poder decir, el patólogo nos va a poder decir si hay una lesión intraepitelial escamosa de bajo, moderado o alto grado. Podemos observar que en los estratos basales los núcleos son mucho más grandes y el citoplasma más pequeño, a diferencia del estrato superficial, donde los núcleos son mucho más pequeños y el citoplasma es mucho más grande. Aquí va una pregunta, doctores. Si yo tengo una lesión, todavía no estoy hablando de colposcopía, estoy hablando a nivel histológico. La parte histológica nosotros no la vamos a diagnosticar. Para eso está el patólogo, quien al final es el que tiene la última palabra, tanto en hacer un Papa Nicolau, que pues bueno, tiene su grado de especificidad y sensibilidad, sobre todo un poco al 53, 54%. Por lo tanto, nos deja ahí mucho que desear. Por eso a veces pues va a haber muchísimos papanicolaos que ustedes hagan y que a nivel de colposcopía ustedes sí vean lesiones y a nivel de histológicos no. Pero donde no puede haber falla es cuando realizamos nuestras biopsias. Por eso, aquí ustedes, sobre todo a nivel privado, ¿qué es lo que van a hacer? Citología junto con su colposcopía. Si ustedes diagnostican lesión, no debe de faltar mi biopsia. Si yo hago mi biopsia y el patólogo me reporta que tiene la paciente una lesión de intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿qué capa es la que está dañada? ¿La superficial o la basal? ¿Alguien que me pueda contestar por ahí, por favor? Superficial, ¿no? Es superficial. Superficial, ¿quién más? La basal. Basal, vamos 2-1. ¿Alguien más? La basal. Es la basal. Vamos empatados. La basal. Tercio inferior.
El 3, tercio 2. inferior, doctora. Basal. Inferior. La Ok, basal. basal. Basal, Muy doctora. bien. Basal. Va ganando la basal. Bueno, ok, perfecto, excelente. La basal, ¿sale? Aquí es la parte que a veces hay confusión y por eso desde el día de hoy que están iniciando bueno, iniciaron ayer, pero digamos este fin de semana, es algo que tienen que tener muy claro ustedes. Si yo tengo una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, lo que está dañado es la basal. Si yo ya tengo una de alto grado, ¿no? Severo, está dañada la parte superficial. Obviamente, ya pasó por la basal, ya pasó por la parabasal, ya pasó por la intermedia y ya llegó hasta la superficial. Entonces, va de abajo hacia arriba. De ahí la importancia de hacer una colposcopía bien. Ajá. ¿Ya vieron la metodología de la colposcopía el día de ayer? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ayer la vimos con el doctor. Okay. Con el doctor Balboa, ¿verdad? Ok. Él les dijo que van a ustedes a impregnar muy bien con ácido acético. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no hago una adecuada impregnación con ese ácido acético y lo hago, no sé, con un hisopito y ahí sin hacerlo bien, pues obviamente sí puede ser con spray, que a veces hay algunos que lo manejan así, pues me va, si en la parte superficial está dañada, el ácido acético va a hacer cambios aquí y voy a ver y voy a observar cambios, reacciones acetoblancas a nivel del estrato superficial. Pero me voy a perder el hecho de que si yo no hice una adecuada impregnación, si ese ácido acético no entró a todas estas capas y no tocó la basal, por lo tanto, obviamente no va a ser reacción. Y entonces puede ser que yo le diga a mi paciente, usted no tiene nada. Entonces, debo de tomar los tiempos perfectos para esa impregnación y hacer la impregnación adecuada y observar muy bien y dejar ese tiempo para ver si hay cambios a la basal. Entonces, es contradictorio. Cuando hay un cambio súper rápido, y obviamente las características que van a aprender ustedes de ver esas imágenes en grueso, en mosaicos, en muchas otras cosas, en los puntilleos y demás. Entonces, quiere decir que está dañada la superficial, alto grado, bajo grado, la basal. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de una laminilla precisamente con todos estos estratos. Y la membrana basal es lógicamente la que está hasta abajo después del estrato basal. Esa membrana es la que divide hacia el estroma. Aquí tenemos otra vez. Estas capas varían mucho dependiendo, pues, obviamente de la edad que tiene cada mujer y también de sus ciclos menstruales. Aproximadamente cada capa, pues varía, la superficial o córnea de 6 a 8, el espinoso profundo igual 4, 5, 6, la intermedia 5, 6, la parabasal 3 o 4. Más o menos son las capas que van siendo, entonces pueden variar desde 15 a 20 capas aproximadamente, ¿no? Entonces, el tejido conjuntivo está por debajo de esa capa basal y debajo del tejido se encuentra ese estroma que vamos teniendo ahí. Ahora, a diferencia del exocervix, el endocervix solo está formado por una sola capa, es la monocapa, o ahí lo que tenemos células cilíndricas, las cuales son de origen mulleriano. Van de 3 centímetros de longitud, 8 centímetros de diámetro. Aquí tenemos nuestro cervix y estas vellosidades, ¿no?, son sumamente importantes y aquí se meten también
nuestras cavernas y las cuales hay que llegar. De ahí que la importancia de que nuestra citología sea tomada con CitoBrush. ¿Por qué? Porque el cepillo va a poder entrar a esas cavernas. Aquí tenemos una imagen donde tenemos solamente una capa, a diferencia del exocervix que tenemos varios estratos. Son alargadas, son células cilíndricas y nuestros núcleos están pequeños, están sobre todo en la parte inferior, y aquí tenemos los orificios glandulares, que es la parte de donde vamos a entrar hacia nuestras criptas. Estas células cilíndricas, aquí es en donde queremos que entre lo más que se pueda el CitoBrush y que podamos tomar adecuadas tomas. Por eso se sugiere que sea ese. Si no tenemos, pues bueno, depende mucho de dónde estemos. En la privada lo recomendamos, en la pública hay veces que estamos limitados y solamente nos dan espátulas de aire. Bueno, aquí lo importante, doctores, aquí ya lo tenemos junto en esta imagen. Aquí ya tenemos las capas diferentes de ese epitelio escamoso y aquí tenemos solamente el epitelio cilíndrico. Este epitelio cilíndrico se une lógicamente con este epitelio escamoso. Aquí tenemos endocervix y aquí es exocervix. Exactamente entre cada una de estas células, de estos epitelios que tenemos aquí, tenemos la UEC. ¿Qué es la UEC? Es la unión escamocilíndrica nueva. Entonces, si yo les pregunto, doctores, ¿dónde está la unión escamosa cilíndrica nueva? ¿Dónde vamos a decir? Está entre el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico. ¿Estamos de acuerdo? Es el punto de unión entre este epitelio escamoso y columnar. Vamos, para que quede claro, y algo que a veces veo que les confunde, es el epitelio del endocervix se le puede decir de tres maneras: epitelio glandular, epitelio columnar o epitelio cilíndrico. Cualquiera de los tres nombres que ustedes les digan es el correcto. Por eso se le dice la unión escamosa columnar. En esta unión hay algo que es sumamente importante. ¿Y por qué le damos tanta importancia? Porque ahí tenemos células de reserva. En las células de reserva son células que son muy parecidas a las basales. Células que a nivel histológico se parecen muchísimo a las basales. ¿Cuál es la diferencia en estas células de reserva? Que estas se mueven, son movibles. Estas células están en esta área, en esta unión entre estos dos epitelios, y estas células, si llegan a infectarse del virus del papiloma humano, tienen movimiento. Esa es la parte de la importancia de la histogénesis de esta patología. Aquí, si estas células que están aquí de reserva se infectan, pueden tener movimiento hacia el epitelio escamoso o pueden tener movimiento hacia el epitelio glandular. Y ahí es en donde, pues uno dice, ok, entonces, si estas células de reserva se infectan del virus del papiloma, empiezan a tener su replicación viral y demás, en el 95% de los casos se van a este epitelio escamoso, pero en un 5% las células de reserva caminan en lugar de hacia el epitelio escamoso, se van o se dirigen a este epitelio cilíndrico y por eso también el epitelio cilíndrico puede estar dañado. Y entonces
también presentar, aunque en mi colposcopía yo diga que no tiene nada esa paciente, a nivel del tejido glandular sí tiene algo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, doctores? No, doctora. Excelente. Esto es lo que les estaba explicando, que es la pluripotencialidad de la célula de reserva. La célula de reserva es muy parecida o casi idéntica a las células basales, pero se tienen este movimiento y se van y pueden evolucionar normal hacia el epitelio cilíndrico o pueden evolucionar o caminar hacia el epitelio escamoso, o también se le dice epitelio pavimentoso. ¿Vale? Entonces, ya dijimos que en el epitelio glandular se le puede decir ¿cómo también? Cilíndrico o columnar. O columnar. Y el escamoso, ¿cómo se le puede decir? Epitelio escamoso o Pavimentoso. epitelio pavimentoso. ¿Estamos de acuerdo? No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Bueno. La zona de transformación, doctores, es un término colposcópico, ¿vale? Vamos a distinguir que hay algo que es igualito, pero depende, si yo soy colposcopista, le voy a decir zona de transformación. Si yo soy patólogo, le voy a decir que es donde hay metaplasia, ¿sale? Porque cuando yo estoy hablando de términos colposcópicos, me tengo que referir según la nomenclatura de la Federación de Colposcopía. Pero debo de aprender a hacer la similitud para que cuando mi patólogo me entrega los reportes, yo sepa saber que obvio yo vi una lesión en la zona de transformación, pero él la vio la lesión en donde está el área de metaplasia. Entonces, un término colposcópico, zona de transformación, que en dónde se encuentra. Se le nombra al área que se encuentra entre el epitelio glandular y el epitelio escamoso original. No se preocupen, aquí solo hay letras. Ahorita vamos a ver imágenes para que puedan distinguir. No quiero que me confundan lo que es zona de transformación con la unión escamosa original. A veces me la confunden. La unión escamosa original está en la parte externa y esta es la unión escamosa nueva. Unión escamosa nueva. Unión escamosa nueva está entre el epitelio cilíndrico y el escamoso. Ahí es en donde la tenemos. La nueva. Y ahorita les voy a decir la original. Por eso, entre la nueva y la original está la zona de transformación. La zona de transformación está conformada por metaplasia, que ya les dije, es un término histológico. Y esta área de metaplasia a nivel histológico se divide en madura e inmadura. Los signos colposcópicos de la zona de transformación, adentro de esa zona que vamos a encontrar son los orificios glandulares, vamos a tener islotes de epitelios glandulares y también vamos a encontrar ahí quistes de Nagot, lo cual todo es fisiológico, nada es patología. La zona de transformación la podemos reconocer porque se ubica entre dos uniones, entre la unión escamocolumnar nueva y la unión escamosa original o nativa. Voy a irme a una imagen de una vez para que quede un poquito más claro, aunque posteriormente yo me regrese. Aquí tenemos la anatomía colposcópica del cérvix. ¿Por qué les ponemos esta imagen? ¿No? Aquí me dirán muchos y a veces esa es la confusión, ¿no? Creo que no se puede participar, ¿verdad? Por parte de ustedes. Esta parte que a veces me
me gustaría que a veces participaran en estas imágenes para que pudiéramos trabajar. Bueno, esta es la anatomía, estamos viendo un cérvix, ¿no? Que está aparentemente un poco lastimado, tenemos áreas de hiperemia, está inflamado, tenemos diferentes tonalidades de rojos y rosas, ¿no? Aquí en esta área dijimos que la unión escamocolumnar nueva o original está entre el epitelio cilíndrico y el epitelio cilíndrico o glandular y el epitelio escamoso. Muchas veces aquí es en donde más se me confunden. La mayoría me confunde, voy a ir por donde está la flechita, y me dicen que es aquí donde me estoy yendo por la flechita. Todo esto me dicen que esta es la unión y que esto es epitelio cilíndrico y que este es el epitelio escamoso, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo ven tan diferente uno de otro, uno lo ve en rosa pálido y el otro lo ve en rosa fuerte, dicen, ah, claro, está muy fácil, este es epitelio cilíndrico y este es epitelio escamoso. Y la unión nueva es esta. No, la unión escamocolumnar nueva está entre el epitelio cilíndrico. Y esto que estamos viendo aquí, doctores, no es epitelio cilíndrico. Ahí voy a la siguiente imagen. Aquí ya tenemos metaplasia. Aquí ya hay cambios en este tejido. La metaplasia está en el tejido escamoso, en el escamoso. Ahí es en donde tenemos áreas de metaplasia inmaduras y también maduras. La metaplasia madura es este rosa intenso que tenemos aquí. Todo esto ya, por lo tanto, ahorita vamos a ver cuál es la zona de transformación. Pero hasta aquí, lo más importante es que aquí está más en el centro la unión escamosa nueva y posteriormente viene toda esta zona de metaplasia. Voy a irme. El escamoso original es el rosa pálido. Y la unión escamosa original viene hasta la parte externa. Esta es la unión escamosa original. ¿Y cuál dije que era la nueva? La que está en el centro. Voy a regresarme otra vez. La nueva es esta. ¿Estamos de acuerdo? Unión escamosa nueva. Y la original o nativa también se le dice, está hasta la parte externa. A veces ambas uniones nos cuestan mucho trabajo, a veces distinguirlas. Eso se va adquiriendo poco a poco con el ojo. La nueva, repasemos, está entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Entonces, el epitelio cilíndrico a nivel de colposcopía, yo lo voy a distinguir como si fueran unos deditos, ¿sí? Como si fueran unas papilas, y ahí lo voy a distinguir. Y después voy a empezar a ver áreas que ya son más planas o que tienen cambios o que hay criptas. Ahí ese ya es epitelio escamoso. Entonces, ¿cuál sería la zona de transformación según la descripción que dije hace rato? La zona de transformación va entre la unión escamosa columnar nueva o la unión escamo-columnar original. ¿Cuál sería mi zona de transformación? La que va entre la unión escamocolumnar nueva. Y la nativa, ¿no?
Es que en Zoom, en Zoom hay láser y se ve mejor. Bueno, ni modos. Sí se ve la pluma, ¿verdad? ¿La ven? ¿Que la muevo? Sí, muy chiquita, ¿Sí? pero sí se ve. Se ve chiquita, ¿verdad? Déjenme ver si mejor entonces con la flecha. ¿Se ve mejor la flecha? Es que están del mismo tamaño. Sí, están muy chiquitas. Tiene usted razón, doctora. Y aquí yo no sé cómo hacerle para que sean más grandes, creo que no se puede. Bueno. Ahí se ve, aunque se ve chiquita, ¿verdad? Sí, sí se observa. Okay. Aquí voy, estoy haciendo un círculo. Aquí es la unión escamocolumnar nueva. ¿Estamos de acuerdo? La nueva, Sí, sí, donde estoy haciéndole el círculo. Y sí. la original, donde está lo amarillo. Entonces, ¿cuál es la zona de transformación? La que Entre... va, Exacto, doctora. Dígalo. la que va desde la unión escamocolumnar nueva hasta la unión escamosa nativa. Ajá, original, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la zona de transformación? Todo esto, doctores, todo esto, donde estoy haciéndoles todo esto es zona de transformación. Todo esto. De ahí radica, doctores, la importancia de hacer buenas citologías. Si yo, mi citología, solo la estoy tomando muy aquí en el centro y mi espátula de aire, lógicamente, no llega a esta área, pues obviamente una citología va a salir negativa. ¿Por qué? Porque mi lesión puede estar hasta acá, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, y obviamente eso no lo va a diagnosticar un Papá Nicolau, porque el papá Entonces, si yo aquí tengo mi unión escamocolumnar nueva y acá está la original, todo esto es zona de transformación. Así no vamos a nombrar colposcópicamente. A nivel histológico, aquí hay metaplasia madura y hay metaplasia inmadura. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso nosotros no lo vamos a nombrar en nuestros estudios de colposcopía. ¿Quedó claro? Sí, ya más Sí. claro. Más o menos, no se preocupen, vamos a irlo platicando. Bueno, hablábamos hace rato de las células de reserva. En estas células de reserva es lo que yo les decía, que estas células, pues obviamente no son visibles a nuestro ojo, que son muy parecidas a las basales y que pues depende si estas células, pues de forma normal se van hacia el escamoso y se van a la glandular y pues todo está muy bien. El problema es si se infectan del virus del papiloma, ¿no? Y ahí es en donde va a ser la importancia. Van a ser esos cambios. La zona de transformación, aquí tenemos, en esta imagen que tengo aquí donde estoy poniendo la flechita, tenemos aquí el epitelio cilíndrico. Vean, como les dije, que son como papilas, ¿no? Son papilitas como si fueran dedos. Está situada entre el epitelio escamoso estratificado, esta zona de transformación, y el epitelio cilíndrico. Vean la imagen del centro y la imagen que tenemos del lado, bueno, viendo de frente, tenemos del lado derecho, están. Nosotros a veces hay epitelios que están muy inflamados y nos cuesta trabajo definir dónde están esas zonas de transformaciones, porque para poder saber dónde está mi zona de transformación, mi primer paso debo de decir dónde está la unión escamocolumnar nueva, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la imagen se ve un poco borrosa, pero muy probablemente donde estoy haciendo la flechita, aquí está mi unión. Pero si se dan cuenta, en el labio inferior de este cérvix, se me está metiendo hacia el canal y no la observo. De todas maneras,
aquí si yo me estoy yendo y acá se mete hacia el canal, infiero que toda mi zona de transformación es esta. ¿Y cómo voy a saber cuál es la original? Pues donde ya se ve más rosa pálido. Aproximadamente, no es que sea un círculo perfecto, ni mucho menos, pero observen cómo aquí hay un rojito, un rosita más fuerte. Esta es metaplasia madura, metaplasia madura, metaplasia madura. Y aquí en esta área tengo metaplasia inmadura. Entonces, todo esto donde estoy llevando toda mi flechita, esto es zona de transformación. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doctora. Adentro de la zona de transformación tenemos características, que es lo que les decía yo. Tenemos quistes de Nabot, ¿no? Podemos tener 1, 2, 3, o podemos tener muchísimos quistes de Nabot, como es esta imagen, en donde la vemos, y si no tenemos el conocimiento, yo podría decir, ay, qué horrible, ¿no? Está espantosa esa imagen, ese cervix seguramente tiene cáncer, ¿no? Y así nos las refieren muchos, pues, o doctores o personal de enfermería que no tienen tanto este conocimiento, y ya a estos quistes casi ya le están diciendo que es un cáncer, ¿no? Lo cual, pues, es erróneo. Los quistes de Nabot son fisiológicos, y ahorita vamos a saber específicamente la traducción de lo que son. Algo que es importante saber, que en estos quistes de Nabot la vasculatura aumenta. Van a ver ustedes, creo que después de esta clase, la de vasos, que es muy importante. Y obviamente hay que tener buen ojo. Puede ser que aparte de tener quistes de Nabot, sí tenga vasos atípicos. Eso no lo puedo perder. Pero bueno, no me voy a perder ahorita en eso. Aquí, doctores, vean dónde estoy la flechita. Muchos me dicen, no, pues está bien fácil, doctora. Mire, aquí está la unión escamosa nueva y la original. Váyanse, en este caso de esta imagen, hasta donde vean el último quiste de Nabot. La original está hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, todo esto es zona de transformación, pero aquí hay que estar bien abusados en la unión escamosa, escamocolumnar nueva. Si realmente es esta que está señalando, o está más adentro. Aquí pareciera que es zona de metaplasia, y aquí hasta acá adentro está el epitelio glandular. O sea que está más adentro. Aquí sucede lo mismo con esta imagen. En esta imagen, muchas veces donde ven la línea blanca, me dicen que es la unión escamosa nueva, y diciendo que esto es epitelio cilíndrico. ¿Qué opinan? ¿Aquí se ven deditos? No. ¿Y papilas? No. El epitelio glandular está más hacia adentro, hasta acá. Esto ya hay área de metaplasia. Entonces, no me confundan y me digan que esta es la unión. Donde lo ven cambio más fuerte, ahí me dicen que es la unión. Y no, la unión escamocolumnar es entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Y muchas veces, pues hay pacientes que está muy fácil, y hay pacientes que sí nos van a costar más trabajo. Y la zona de transformación va entre la nueva y la original. Por lo tanto, en esta paciente, si por acá está la nueva, pues la original muy probablemente está como por hasta aquí, hasta acá, hasta aquí, hasta aquí. Vean cómo aquí ya cambia un rosa pálido. Este es ya epitelio escamoso original. Y aquí iría la línea original, la unión escamocolumnar original, aquí en esta parte que estoy señalando aquí, hasta alrededor. ¿Por qué es importante? Pues dentro de lo que cabe, de saber también la original, la que está hasta la parte externa. Cuando ustedes describan una lesión, tienen que decir si está dentro o fuera de la zona de transformación.
¿Qué quiere decir? Una paciente puede tener una lesión en esta parte, pero también la puede tener hasta acá afuera, hasta acá abajo. Y entonces ya está fuera de la zona de transformación. Si yo tengo una lesión aquí, ¿estoy dentro o fuera de la zona de transformación? Dentro. Dentro de Exacto. la zona de Y transformación. si la tengo aquí, Ay, no veo. Fuera de la zona de transformación. está fuera de la zona de transformación. Vamos entendiendo todos muy bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, doctora. Los quistes de Nabot son el resultado de Sí. una oclusión de una cripta endocervical por el epitelio escamoso metaplásico que se superpone. Por lo tanto, ese epitelio cilíndrico enterrado sigue secretando moco que con el tiempo llena y distiende el quiste. Este moco queda atrapado y es lo que confiere ese quiste, ese color marfil, amarillento, visualizable, y este epitelio cilíndrico de la pared del quiste se aplana y acaba destruyéndose por la presión del moco. La mejor manera de evaluar el límite más lejano de este epitelio metaplásico del exocervix, o sea, la zona de transformación, es localizar la cripta que se abre más lejos de la unión escamocilíndrica. Es lo que les decía o les describía. Aquí, por ejemplo, todavía se ve que hay un quiste. Por lo tanto, hasta acá está la unión escamo-columnar original. Todo esto es zona de transformación, ¿no? Aquí tenemos imágenes. Esta, por ejemplo, nos cuesta mucho trabajo, mucho más, porque esta es una mujer posmenopáusica que ya tiene hemorragia subepitelial, donde no se ve la unión nueva, todo está hacia hasta el canal. Entonces, pues depende mucho de eso. La unión escamocolumnar varía, depende también. Aquí tenemos mujeres en edad fértil de diferentes uniones. A veces la unión puede estar hacia adentro, a veces el epitelio cilíndrico está hacia afuera, a lo que le llamamos ectopias, ectropiones, y así nos vamos yendo a algunas las tenemos internas y no se observan y se meten hacia el canal. Bueno, ahí tenemos las diferentes imágenes, es importante tenerlo. Aquí tenemos un cervix en donde estamos viendo el orificio cervical externo. Después, posteriormente, en esta línea que la tenemos bien trazada, aquí es la nueva unión escamocilíndrica o unión escamocilíndrica también nueva, se le dice al revés, como quieran ustedes. Y la punteada es la unión escamocilíndrica original o nativa. Entonces, está muy claro que mi zona de transformación es entre la línea bien definida y la punteada. Todo esto es zona de transformación. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí. Sí. Perfecto. Por lo tanto, en esa zona de transformación normal, a nivel histológico, tenemos zona de metaplasia, cuál es un proceso fisiológico en el cual está sustituido por epitelio plano estratificado. Va haciendo cambios y van haciéndose y formándose ahí en lo que nosotros le llamamos colposcópicamente zona de transformación. Ahí podemos encontrar orificios glandulares y los quistes de Nabot, ¿no? Y esta metaplasia va haciendo cambios de inmadura a madura dependiendo por los cambios de pH que se van haciendo en ese cervix. Por eso es importantísimo mantener buenos pHs y buena microbiota vaginal para que se hagan los cambios adecuados. De ahí, bueno, no es el tema en este momento, pero sí es importante que nosotros como médicos, cada vez que tenemos una infección de cualquier índole, ya sea bacteriana, ya sea micótica, ya sea parasitaria, posteriormente regenerar esa microbiota vaginal y equilibrar ese pH para que los cambios se den mejores. Las pacientes con una microbiota alterada y el no tener un pH adecuado es donde nos va a hacer pacientes mucho más susceptibles a tener
infecciones y se ha visto a que el virus del papiloma, pues obviamente haga cambios más drásticos a nivel de sus núcleos. Bueno, aquí tenemos esa área de metaplasia. Nosotros estamos viendo que esa área de metaplasia, cuando ustedes pongan el ácido acético, también va a hacer cambios de coloración. Eso es importante que ustedes lo vayan viendo. No se angustien ahorita, poco a poco eso lo vamos a ir afinando con el ojo. A veces a los colposcopistas que son principiantes, aquí en esta imagen que estoy poniendo a la derecha, dicen, no, sí, esta paciente ya tiene lesión, mira cómo cambió a color, hizo reacción acetoblanca, ¿no? Pero no, esto es natural, es normal que las zonas de metaplasia inmadura hagan cambios, pero son cambios muy tenues, muy traslúcidos, muy apenas y que no permanecen, hacen traslucidez como dicen acá. Entonces, poco a poco es importante que ustedes sepan que el ácido acético hace cambios en las zonas de metaplasia inmadura, pero no son cambios que son significativos. Eso poco a poco se va haciendo con la práctica. A medida que las metaplasias progresan, se va haciendo semejante a un racimo de uvas, de ese epitelio cilíndrico desaparece y los espacios entre las vellosidades se van fundiendo. Entonces hay imágenes como ¿no? En donde pues a veces nos cuesta mucho trabajo definir, porque están inflamados y todo, en dónde están las uniones. Aquí lo importante de esta imagen es que no quiero que me confundan, que a veces me dicen que hasta acá, esto que se ve entre el rojo intenso y el pálido son las uniones, porque aquí, en donde estoy teniendo la letra A, ya te estoy teniendo metaplasias inmaduras. Ahí tenemos criptas, en donde estamos viendo que abren en todas estas áreas. Aquí tenemos criptas. Y las criptas ya las tenemos en el epitelio escamoso, en donde está la zona de transformación. Entonces, tenemos metaplasia inmadura y tenemos metaplasias que ya están maduras. Las zonas de transformación, doctores, se dividen en 3. Esto es sumamente importante. Según la nomenclatura de la Federación de Colposcopía, se dividen en 3. 3 y 3 con número arábigo. Ustedes van a ver la clasificación también de Aragonés. La clasificación de Aragonés es la que clasifica los vasos sanguíneos y esas son con números romanos, para que no nos confundamos. Las zonas de transformación son 3 con números arábigos. La zona de transformación tipo 1 es cuando ustedes visualizan toda esa zona de transformación ectocervical. O sea, ustedes distinguen muy bien dónde está la unión escamocilíndrica nueva y distinguen muy bien entre la nueva y la original. Todo se ve clarito, toda esa zona de transformación. Ahí ustedes le van a decir zona de transformación tipo 1. Zona de transformación tipo 2 cuando se visualiza totalmente, pero tiene componente endocervical. O sea, quiere decir que sí la ven, pero se puede meter una parte hacia el canal endocervical, pero haciendo movimientos, ya sea ustedes con sus hisopos, con sus pinzas, con algodón, logran observarla aunque se meta. Pero haciendo los movimientos sí la ven. Esa es una zona de transformación tipo 2, ¿sale? Cuando la zona de transformación tipo 3 es cuando se mete y no la puedo evaluar bien y no se visualiza y se mete casi todo hacia el canal endocervical. ¿A quién nos va a suceder más frecuente eso? Pues en las pacientes posmenopáusicas. Digo más frecuentemente, porque no es una regla, doctores. A veces tenemos mujeres en edad fértil y que las zonas de transformación las tienen metidas, pero es un porcentaje mínimo. Entonces, aquí, por ejemplo, doctores, estamos observando en esta paciente, pues demasiado moquito.
Es importante que cuando ustedes van a hacer todas estas evaluaciones de las uniones, de las zonas de transformación, quiten todo el moco que haya en exceso, porque si no les va a costar mucho trabajo clasificarlos o poderlo distinguir bien. Veamos aquí donde estoy en mi flechita. ¿Este es tejido glandular, doctores? Sí, parece epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico, perfecto. Hay pacientes que sí, a lo mejor para mí va a ser fácil y sí puedo decir que esta es la unión escamocilíndrica nueva. ¿Me explico? Aquí hay una distinción muy brusca, pero aquí en esta parte que estoy hablando de la izquierda, pero aquí ya se me confundió todo, porque aquí ya miren, aquí ya tengo criptas en esta área. Entonces, a lo mejor aquí ya me voy a ir aquí, hacia acá, un poquito más abajo, y luego vuelvo a subir para hacer mi unión, porque en esta área ya estoy teniendo epitelio escamoso, porque en esta área ya tengo metaplasia inmadura. Entonces, esta zona de transformación, doctores, aunque está tapada por moquito, ¿qué sería? 1, 2 o 3. La zona de transformación, acuérdense, va de la nueva a la original. Todo esto, todo donde estoy yéndome la flechita, aunque aquí no se ve completa la imagen, es zona de transformación. Todo esto es zona de transformación. Pues sería tipo 1. Tipo 1. Excelente, doctora. Sería tipo 1. Quiere decir que la veo toda. Nada se me está metiendo hacia el canal. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Esta es la que les enseñé hace rato, que estuvimos trabajando para poder definir un poquito. Esta está un poco confusita por el que no logramos ver muy bien el tejido glandular aquí, pero aún así, toda la zona de transformación la estamos visualizando. Esta sería también una tipo 1 igual. 1 igual. Excelente, doctores. Estas, pasando al plano de las infecciones, ¿no? Esta zona de transformación puede estar variada o cambiada o haciendo pues por todos los procesos infecciosos. Por eso lo ideal para hacer una colposcopía es haber quitado previamente los procesos infecciosos. Es algo muy complejo y muy complicado. Siempre que una paciente me llega, pues la voy a atender como llega. Y es más, es muy raro. Yo creo que yo podría decir un 3% de las pacientes que llegan y dicen, vengo a hacerme, me siento muy bien y me vengo a hacer mi Papá Nicolau y mi colposcopía. O sea, es como una entre miles de mujeres. La mayoría de mujeres que nos van a llegar es, vengo a hacerme mi Papá Nicolau y colposcopía porque tengo flujo, me arde y me duele, ¿no? O sea, y tengo flujo mal olor. Entonces, eso es una de las complicaciones a las cuales enfrentamos. ¿Cuáles pacientes sí voy, a pesar de tener procesos infecciosos, voy a proceder a realizarle los estudios? Aquella que no esté tan hiperémica, aquella que a lo mejor es tolerable el espejo y que todavía puedo llegar a distinguirlo. La paciente que sea no tolerable ni poder introducir el espejo vaginal y sobre todo en cuáles nos sucede más, en las pacientes con procesos micóticos de cándida. Están de mírame y no me toques. Esas pacientes, doctores, trátenlas primero y mejor posteriormente las vuelven a citar y les explican el por qué. Para empezar va a ser una tortura meterles el espejo y colocarles las sustancias, va a ser sumamente doloroso y obviamente al ser tan doloroso ya no van a querer regresar. Entonces, y para terminar, ni siquiera va a servir hacerle una colposcopía porque está el proceso inflamatorio tan severo que ni siquiera va a ser concluyente mi estudio. Entonces, de preferencia, no realizarlo. A las otras, si todos fuéramos muy rectos, sinceramente, y dijéramos, pues lo ideal sería ninguna que tuviera proceso infeccioso. Pero, ¿qué pasa? Si yo a todas les digo primero, le voy a quitar la infección
¿no? Y después regrese, ¿cuántas creen que van a regresar? Muy pocas pacientes regresan. ¿Por qué? Porque ellas, su razón de la consulta es porque les arde, les pica, les duele, tienen dispareunia, en fin, ¿no? Y ya arreglado el problema, si ustedes se los corrigen y les quitan el proceso infeccioso, pues obviamente ya no van a regresar y no vamos a poder hacer el diagnóstico de poder hacer en el caso de que exista una lesión en esa paciente. Entonces se va a pasar otro año, otros 2 años a la que la paciente lo haga. Entonces, consejo, doctores, háganlo como vienen. Solamente aquella que traiga esa cervicovaginitis demasiado intensa, esa sí, difiéranla. También hay otros factores externos que van a hacer que esos cervix cambien, como son los hormonales, los embarazos, los macrosómicos, ¿no? Y van a hacer todas estas cosas. Hablábamos que en esta zona de transformación están los quistes, a veces se ven los orificios glandulares y todo esto. Y depende del ácido acético, a veces hacen reacciones ligeras o tenues en esas zonas de metaplasia, pero a veces no hay ningún problema. Hay algo que es importante que tenemos que aprender, algo que se llama la zona de transformación congénita. Así como pues podemos tener polidactilia, por ejemplo, no sé, o cualquier otra malformación, también existe que exista alguna forma que se llama la zona de transformación congénita, que normalmente nosotros al principio, todas las mujeres, al principio de la vida embrionaria, el epitelio cúbico del tubo vaginal es reemplazado por epitelio escamoso, que empieza en el extremo caudal del seno urogenital. Este proceso se termina de forma natural antes del nacimiento, de modo que la vagina y el exocervix quedan totalmente cubiertos por epitelio escamoso. El proceso avanza muy rápidamente a lo largo de las paredes laterales y después de las paredes vaginales anterior y posterior. Si la epitelización se produce normalmente en el momento del nacimiento, la unión escamo-columnar original estará situada en el orificio cervical externo. Esto es cualquiera que haya hecho el proceso normal de formación, pero obviamente existe un pequeño porcentaje que es del 3 al 5% en donde puede haber una anomalía. Este proceso se detiene, queda incompleto y la unión escamocolumnar original se situará de manera distal del orificio cervical externo o en casos raros en las paredes vaginales, en particular en los fondos de saco anterior y posterior. Y este epitelio cúbico queda aquí, sufrirá metaplasia escamosa. Esta última conversión, epitelio pavimentoso, en las paredes anterior y posterior. Por eso es una variante de la metaplasia escamosa intrauterina, en el cual interfieren la maduración normal e impide que se complete esta diferenciación del epitelio escamoso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a haber una maduración excesiva y que va a hacer que este cervix tenga una manifestación de queratinización, mientras que las capas más profundas presentan una maduración retardada e incompleta. Clínicamente, ustedes van a lo mejor a observar mujeres que cuando introduzcan ese espejo vaginal van a ver que tiene un cervix con un área gris blanquecina hiperqueratósica. Lógicamente nos espanta, nos ve y digamos, ay, jole, ¿no? Yo creo que ya es una persona que tiene ahí, hasta podemos confundirlo con un condiloma o muchas otras cosas que nosotros decimos, bueno, esta paciente ya tiene una lesión de alto grado, ¿no? Pero, pues obviamente no, es porque tiene esta malformación. No hay manera de distinguirlo o de que nosotros a nivel de ojo podamos distinguir que es una zona de transformación congénita. Podemos sospecharlo, ¿no? Pero normalmente nos vamos a ir y vamos a pensar mal. La única forma de poder saber si sí es una lesión o no es, y es una zona de una malformación, una zona de transformación congénita, es a través del patólogo. Esto sucede en el menos del 5% de las mujeres, ¿no?
Entonces, cuando ustedes coloquen la solución del ácido acético, se va a teñir de blanco y pues va a ser complicado en ese momento porque con mayor razón vamos a decir, no, pues sí, sí tiene, ¿no? Pero pues vamos a tomar la biopsia y se va a corroborar para saber si el diagnóstico es o no es. Bueno, eso nunca debemos de, cuando veamos reacciones que nosotros creamos, podemos decirle a nuestra paciente que hay una cierta reacción a la sustancia, lo cual pues pudiera ser algo, vamos a corroborarlo, lo ideal es hacer una biopsia, mandarla a estudiar para que ustedes puedan darle el diagnóstico certero. Nunca se adelanten a los diagnósticos porque les pueden llegar a pasar este tipo de cosas. La señora, si ustedes desde el principio ya le dicen que sí, que tiene y demás, pues la va a confundir, la va a angustiar. Entonces hay que esperar al resultado. Al ratito van a ver esta parte, que son los vasos vasculares con la doctora Tere, hasta lo que conforma. En esta zona de transformación vamos a encontrar todos los vasos sanguíneos y hay típicos, que son estos que están viendo en sus imágenes, y también hay atípicos. ¿Ya vieron la nomenclatura de la federación? Todavía creo que no, ¿no? Esto es en lo que se van a regir ustedes, ¿no? Esta es la del 2011, acaba de ser el Congreso en Cartagena de Indias, estamos esperando a que salga, pues obviamente la 2023, y si va a haber algún cambio, al parecer no va a haber cambios significativos en la nomenclatura, pero bueno, que ya salga para poderla, pues trabajar. En el momento en que la tengamos, se la vamos a hacer llegar. Esta la pueden bajar en internet, o puede ser. Bueno, aquí estamos viendo que en esta nomenclatura, ya la van a ver ustedes después con calma, vamos a ver, yo lo que les aconsejo siempre es que la impriman, la hagan en tamaño chiquito, la enmiquen y siempre la traigan en su bolsillo. Ya ahora que empiecen sus prácticas, la traigan ahí, porque esta es la esencia para poder hacer un reporte colposcópico, que también les van a dar ese tema, me parece, pues no sé, en su próximo mes. Aquí en la parte de arriba dice evaluación general, luego dicen hallazgos colposcópicos normales, y aquí en esta área es cuando ya vienen los hallazgos colposcópicos anormales, y vienen a nivel de colposcopía, le decimos lesión grado menor y le decimos lesión grado mayor. En la evaluación general es en donde van a evaluar la zona de transformación, y esa es la parte que me compete a mí. En la evaluación general se dice que una colposcopía es adecuada o inadecuada si observamos todo el cérvix, ¿sale? Antes, las escuelas de antes, que ya a veces ya ni las queremos nombrar, pero así eran, iban en relación y decían satisfactorias y no satisfactorias. Eso ya no existe, doctores. No hay, ni siquiera en ninguna parte de la nomenclatura hay satisfactorio o no satisfactorio. Solo existe adecuada y no adecuada, y tiene que ver con que se vea todo el cérvix, ¿sale? Y tiene que ver con que veamos que no se metan las paredes vaginales, que no haya sangre y que no haya cicatriz. Y lo más importante, que ahorita es lo que me compete solo a mí, es verles la zona de transformación. Aquí en la evaluación les dicen que distingan 1, 2 y 3. Y eso es lo que ya vimos hace un ratito, que sería la 1 y la 2 y la 3. Esa es la evaluación general. Y después van a trabajar más hallazgos colposcópicos que puedan llegar a suceder en esa zona de transformación, que vamos a ir viendo. Solamente para hacer un último repaso, la tipo 1 se ve completamente y está situada en el ectocervix, la 2 se mete hacia el canal, y la 3, pero es visible, se meten totalmente hacia ese canal. A veces aquí, por ejemplo, no estamos observando y podemos llegar a ver unos pequeños cachitos, pero se meten hacia el canal. Aquí a veces nuestro tejido glandular se observa. Lo que no quiero es que me digan que esta línea blanca es específicamente, a veces siempre, esa unión escamocilíndrica nueva. Todo esto que estamos aquí es zona de transformación. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doctora.
¿Vale? Lo vamos a ir practicando cada vez más. Creo que voy a tener con ustedes, no sé si yo o quién, vamos a tener otra sesión donde creo que van a tener con imágenes y van a repasar muchas imágenes antes de ver pacientes para que ustedes vayan practicando. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los dejo con la doctora Tere con el siguiente tema y espero que tengan un excelente domingo. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctora. Gracias, doctora Valerie. Saludos. Hasta luego, igualmente. Hola, doctores. Voy a poner la presentación y ahorita comenzamos.